primer tema, que es el tema que para este ministerio es fundamental, y es la fortaleza macroeconómica. Es algo que no podemos descuidar y es el core business, la principal tarea de un ministerio como este es asegurar la sostenibilidad fiscal del país, la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. En eso fuimos exitosos en un año complicado, en un año donde ocurrió la Bajato, donde teníamos algún problema, digamos, teníamos temas de alguna turbulencia en la región y tuvimos presiones de varios tipos. Lo que nosotros vemos es que logramos mantener nuestra calificación crediticia. Eso es algo que hemos logrado y que lo hemos logrado de manera resaltante porque ninguno, digamos, los países con los que nos comparamos, que son básicamente la Alianza del Pacífico, lo que vemos es que somos los únicos que hemos logrado mantener esa calificación en las 3 clasificadoras de riesgo. ¿Esto por qué le importa al ciudadano normal, o al ciudadano común, o al ciudadano que probablemente nos va a escuchar? Importa porque tiene una relación directa esa solvencia fiscal, o sea, de los ingresos y egresos del Estado, con el costo de financiamiento del país, de las personas, de las empresas. Ese costo de financiamiento es aún mucho más importante cuando es el financiamiento de largo plazo. Un país que tiene alineados sus ingresos a sus gastos y tiene un mecanismo de financiamiento profesional, lo que consigue es confianza en que va a poder seguir manejando sus finanzas, como en cualquier empresa y como en cualquier persona. Una persona que mantiene buenas finanzas tiene un crédito del sistema bancario mucho más barato que quien no lo tiene. Es exactamente lo mismo pasa en un país. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Eso es un éxito que el Perú ha logrado desde hace casi 30 años y que tenemos que mantener, y es una de las principales demandas que tiene un Ministerio de Hacienda y un Ministerio de Economía, en este caso, Economía y Finanzas. Acá nos ha ido muy bien. Si nosotros vemos, esta es la curva de rendimiento que tiene el Perú. Curva de rendimiento es la tasa de interés a la cual puede financiarse el país a los diferentes plazos. Lo primero que nos dice el cuadro es primero que el Perú, a diferencia de Colombia, México, Brasil y Turquía, puede endeudarse a 40 años en soles, o sea, en su moneda nominal. Mientras que en el caso de Colombia no tiene financiamiento de tan largo plazo en su moneda nacional y además en los plazos donde sí tiene financiamiento la tasa de interés es más alta. Lo mismo ocurre con México, con Brasil y con Turquía, que son otros países emergentes. En esto el Perú es líder mundial y entonces cuando uno ve que el Perú crece a mayores tasas que otros países, este es un factor fundamental. Nos es más barato invertir, nos es más barato pedir préstamos para vivienda. Entonces cuando nosotros vemos crecimiento muy importante en el sector vivienda y crecimiento muy importante en el Perú, esto es parte, ¿no es cierto?, de lo que nos permite tener ese crecimiento y por eso lo vamos a defender. Hemos ganado además 2 premios, ¿no es cierto?, como que básicamente somos somos un país que ha tenido una enorme performance en cuanto a sus emisiones soberanas, ¿no es cierto? Lo hacemos muy bien, conseguimos precios muy baratos en plazos muy largos. El otro tema que también ha sido producto de gestión que hemos tenido es la gestión de recursos humanos del Estado. Lo que nosotros vemos es que lo que en realidad hemos tenido es que el crecimiento del gasto en planilla, lo que vemos es que hemos tenido en los últimos años un descuido acá. Cualquier empresa o cualquier familia, a la hora de contratar su personal, ¿no es cierto?, tiene cuidado porque eso tiene un costo. Y entonces nos hemos descuidado ahí, hicimos crecer el Estado bastante más de lo que creció el sector privado y eso nos generó un incremento en el gasto corriente importante. Lo que hemos tratado de hacer, ¿no es cierto?, desde que asumimos el gobierno, es sin descuidar las áreas sociales, es decir, salud, educación y seguridad. Lo que hemos buscado es racionalizar ese gasto en planilla, es tener mejores funcionarios en menor cantidad y entonces lo que tenemos es que el crecimiento básicamente del número de trabajadores se ha reducido significativamente y estamos creciendo en lo que necesitamos, ¿no es cierto? Cada entidad pública que no sea, como dije, un sector social o la seguridad tiene que ver si efectivamente necesita el recurso y tenemos que buscar tratarle de aumentar su productividad y pagarle mejor. Entonces estamos cuidando la planilla estatal y lo que hemos hecho es racionalizar ese gasto. Entonces, dicho esto, que es nuestro principal objetivo, como dije, es mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas,
Sí hemos recibido un entorno externo favorable y eso lo tenemos que agradecer, y además no solamente agradecer, sino recibirlo con entusiasmo y además acompañar esos buenos vientos que vienen del entorno internacional. ¿Cómo se traduce? Lo primero es que nuestros socios comerciales vienen creciendo desde el año 2006 a una tasa bien interesante, y eso se traduce además, ¿no es cierto?, en que el mundo viene creciendo bien y los precios de nuestros principales productos de exportación también vienen teniendo incrementos significativos. Esto se ha traducido pues en una balanza en una balanza comercial favorable. Nuestras exportaciones no tradicionales vienen creciendo bien y básicamente tenemos que aprovechar este ciclo, y tenemos que además hacerlo menos sensible a lo bien internacional, y para eso tenemos que hacer nuestro sector externo mucho más competitivo para poder competir con nuestros países con los que competimos de manera favorable. Para eso hemos trabajado muy en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y lo que hemos hecho es básicamente trabajar con ellos en aumentar la competitividad del sector exportador. Estas son las medidas, no me quiero detener en ellas. Esta es la primera parte de un set de medidas que nosotros queremos sacar. Lo hemos trabajado muy de cerca con el sector privado, porque lo que no queremos es sacar normas que nadie pueda aplicar, y la idea es seguir trabajando en eso para que no necesitemos que tengamos un crecimiento mucho menos volátil del sector exportador no tradicional. Vamos a aprovechar esta coyuntura y vamos a tratar de hacerla sostenible en el tiempo y más independiente de la coyuntura internacional, porque tenemos que ser más competitivos. El otro tema donde se nos ve más favorables en el otro lado de las exportaciones, que son nuestros productos tradicionales. Buenos precios de las materias primas claramente nos ayuda a un componente importantísimo de la inversión en el Perú, que es el sector minero y de hidrocarburos. Lo que no podemos negar es que somos un país minero, somos un país cuya competitividad en el sector minero es muy alta y tenemos que aprovecharla. Para eso, obviamente, vamos a recibir contentos esa inversión y la vamos a seguir atrayendo y la vamos a proteger. Obviamente, teniendo en consideración todos los estándares ambientales que se requieran, ¿no?, y todos los estándares regulatorios que se requieran. Para eso también vamos a implementar medidas importantes. Primero, hacer mucho más sostenibles socialmente estas inversiones, y para ello vamos a tratar de implementar fondos sociales que le permitan a las comunidades que están cerca de este sector minero o del sector de hidrocarburos tengan los beneficios de esa inversión. También vamos a mejorar los reglamentos ambientales de tal manera que sean fuertes, que se apliquen, pero que no necesariamente traen inversiones que deben venir y que son sostenibles. Tenemos acá, obviamente, hemos creado además un viceministerio de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas. La idea es que ese sector también sea potenciado y trabajado siempre con estándares sociales y ambientales. Esta es la parte que nosotros tenemos que correr la ola del sector externo, tenemos que correrla bien, y además tenemos que fortalecernos para cuando esa ola no esté. Sin embargo, también tenemos factores internos que nos están ayudando con la recuperación económica que estamos viendo ahora y que es una realidad. Lo primero es la demanda interna. Nosotros tenemos, desde inicios del año 2016, recibimos una demanda interna en desaceleración. Se crecía básicamente por el PBI no primario, que era el sector minero, pero teníamos en la demanda interna unos retrocesos que vinieron aquejándonos hasta cuando recibimos el gobierno. A partir de ahí nosotros, tuvimos una intención muy fuerte y muy prioritaria, ¿no es cierto?, en retomar el crecimiento más rápidamente. Y ahí tuvimos, como ya lo hemos repetido varias veces, unas sorpresas que no esperábamos, que fue primero nos vino el tema del lavajato. Lavajato no es un tema así nomás, lavajato realmente para las inversiones. Para las inversiones porque en general lo que tenemos es una situación de que tenemos que, sobre todo en un país con instituciones débiles como la nuestra. Entonces, lo que hemos tenido ahí es un efecto muy duro, del cual estamos saliendo y cuyos resultados vemos todos los días en los periódicos. Cuando esto estalló, nos estalla también, ¿no es cierto?, el niño costero muy por encima de lo que se había esperado, y eso obviamente nos para la inversión pública en todos los departamentos afectados por un tiempo. Y entonces vemos que una vez que logramos sobrepasar esos dos shocks, lo que tenemos es una demanda interna que ya viene creciendo a tasas súper interesantes. Y esto es un poco lo que yo quería decir. Cuando nosotros recibimos lavajato obviamente deteriora la capacidad de decisión tanto del sector privado como del sector público. Porque en el Perú, como en Brasil, ha sido un evento bastante sistémico. Es decir, gran parte del aparato productivo de ambos países estaba contaminado por estos actos de corrupción. Y entonces lo que nosotros vemos es que el impacto en Brasil, ¿no es cierto?, fue muchísimo mayor que el que estamos teniendo en el Perú. Y esto no es otra vez gratuito. Acá hemos hecho varias cosas para evitar que ese impacto sea
de las magnitudes que viene enfrentando un país que tiene, digamos, dentro de su economía un impacto similar al nuestro. Entonces, pasemos a la inversión pública. Ya empezamos a crecer acá. Yo lo que quiero explicar, que yo creo que nunca lo he explicado en los medios, es cuál fue la reforma que se hizo en el tema de la inversión pública. Lo primero que nosotros heredamos era demasiada queja, ¿no es cierto?, de los entes que utilizaban el sistema de inversión pública, es decir, el SNIP, sobre lo engorroso y complicado que era el sistema. Y esto además no prevenía de absolutamente nada porque la calidad de las obras era muy mala y la corrupción igual entró. Y entonces nosotros nos empezamos a evaluar cuál era el problema. El primer problema era la manera de presupuestar o programar los proyectos. Esos proyectos se programaban sin ningún análisis. No se sabía si el proyecto cerraba una brecha y por eso es que hemos visto tanto monumento que no servía, tantas sedes sobredimensionadas, tantas piscinas sin agua, tantos proyectos que no se podían hacer. Lo primero que teníamos que hacer es decir, tenemos que hacer un adecuado presupuesto, es decir, esa obra pública tiene que tener un fin y lo tenemos que identificar. Además, tenemos que tener un banco de proyectos para saber si ese proyecto tiene presupuesto, no lo tiene, si la entidad está en capacidad de gastarlo o no. Esa es la primera fortaleza que hemos hecho y nosotros esperamos que el presupuesto de este año obviamente va a tener una mucho mejor ejecución con proyectos que realmente sí tienen una posibilidad de hacerse rápido y bien. Lo que hemos simplificado es todo el proceso de evaluación y formulación, donde cada proyecto pasaba por 3 instancias que le tenían que aprobar el tema. Lo hemos reducido a una, con mucho más músculo y mucho menor grasa. Y finalmente, el otro grado importante de la reforma es que en la parte, una vez que el proyecto se empezaba a ejecutar, nadie lo miraba más. No se sabía si el proyecto podía ser mantenido, no se sabía si el proyecto se había terminado, si el proyecto se estaba usando. Lo que hemos hecho nosotros es ponerle músculo a esa parte posterior. Tenemos que saber que una vez que el proyecto se licitó, se dio la buena pro o se contrató al ejecutor, ¿cómo le va ese proyecto? ¿Se terminó? ¿No se terminó? ¿Está funcionando? ¿Se está manteniendo? Etcétera. Esta es la reforma que se ha hecho en el sistema de inversión pública. La idea es hacer procesos más rápidos, mejor priorizados los proyectos y mejor evaluados posteriormente. El resultado, como dije, fue, obviamente, esto se dio en la delegación de facultades, en eso tenemos que agradecer claramente al Congreso. Se inició, obviamente, a aplicar a inicios de este año y justo nos vino el tema del niño costero. Y entonces lo que nosotros vemos es 2 claras etapas en el tema de la inversión pública. En el primer semestre no nos fue bien por 2 razones, como dije, parte estuvo paralizado por el niño costero y segundo teníamos una mala programación de esos proyectos. ¿No es cierto? En el presupuesto no pusimos los proyectos adecuados, teníamos proyectos que no necesariamente se podían ejecutar en tiempo y forma. Si nosotros le quitamos el efecto no solamente del abajato, es decir, los proyectos en los que estaba Odebrecht, sino además ponemos esos proyectos que heredamos con contratos mal diseñados, la inversión pública no hubiera crecido a 8,7 en el 2017, hubiera crecido a 15%. Esto es un tema que no tuvieron gobiernos anteriores, que sí hemos tenido nosotros, y no es menor. Hemos recibido un estado complicado por el tema de corrupción y por el tema de unos contratos de obra, de asociaciones públicas y privadas que han tenido problemas y que todos conocemos cuáles son esos problemas. Si no hubiéramos tenido eso, la inversión pública habría crecido en 15% en el 2017, casi a los niveles de más alto crecimiento. ¿Quiénes crecieron? Si nosotros vemos, claramente esto ha sido en el segundo semestre del año, es decir, una vez resuelto el problema del niño costero y una vez que el Congreso además también nos ayudó a redistribuir, ¿no es cierto?, presupuesto de esa mala programación que se hizo en el presupuesto del año pasado, producto que estábamos en el sistema anterior, y, ¿no es cierto?, esa transferencia hacia mejores proyectos también se empezó a dar. Entonces, en el segundo semestre vemos que en realidad ha habido crecimiento de 2 dígitos, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Esperamos que estos ritmos se mantengan el próximo año para poder tener en la infraestructura pública un fuerte, digamos, uno de los principales motores del crecimiento del PBI el próximo año. La inversión privada. Esto quizás ha sido lo más difícil de revertir. Veníamos básicamente de una caída de muchísimos años. Lo que vemos, digamos, de 4 años consecutivos de caída, con un sector privado muy complicado, muy desconfiado, lo que hemos conseguido ya es básicamente ponerla en azul, y acá también hemos tenido efectos de proyectos que hemos tenido, ¿no es cierto?, que no hemos podido hacer, producto, como dije, de el tema del abajato. Hubiéramos crecido en 3.7, sería una tasa de crecimiento bastante mejor, sin embargo, si quitamos ese efecto, el crecimiento ha sido menor, pero está en positivo, y vemos cómo otra vez el segundo semestre ha sido en el que hemos podido ya empezar a sentir los beneficios de las cosas que se hicieron, de las reformas que se hicieron al inicio del gobierno.
El otro tema que es interesante, acá también al Congreso hay que agradecerle, en la delegación de facultades cambiamos el sistema de horas por impuestos, era un sistema que tenía varios problemas. El primero era un proceso muy engorroso, hemos simplificado el proceso otra vez, más músculo, menos grasa. Hemos mejorado el proceso de cobros de los IPRELES, es decir, acá el sector privado pone el dinero y el Estado le paga posteriormente. Ese pago posterior era muy complicado. Hoy día lo que hemos hecho es hemos garantizado que ese pago se va a dar en la fecha en que se tiene que dar. Y en tercer lugar, hemos ampliado el tema a sectores del gobierno nacional que antes no tenía. En total, acá tenemos las cifras de lo que hemos hecho, pero sí, este es un sistema que nos dio éxito muy rápidamente desde el cuarto trimestre del año pasado. Y seguimos en un franco crecimiento, y yo creo que esto es muy bueno para los proyectos que generan mucho impacto, que no necesariamente son muy grandes, y que se pueden hacer más rápidamente porque ellos no están bajo la ley de contrataciones del Estado. Son básicamente bajo el régimen privado, se hacen mucho más rápido y tienen un impacto bastante fuerte. En el tema de APPs, lo que tuvimos fue un crecimiento exponencial, del cual nosotros hemos básicamente revisado y queremos aprender para no generar los mismos problemas que se nos generaron cuando decidimos apostar fuertemente por las asociaciones público-privadas. Lo que ocurrió es que fuimos tan entusiastas en eso que generamos proyectos que no fueron los adecuados para hacerlos más rápido. Entonces lo que vimos es que eso nos paró dramáticamente la concesión de APPs. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de retomarla, pero con todas las garantías del caso, con contratos más cuidados, con contratos más, y estamos fortaleciendo los procesos para que los contratos sean más predecibles y bastante más cuidadosos. Lo que vemos es que ahí sí estamos pensando crecer de manera cautelosa, ¿no es cierto?, pero sostenidamente. Acá el tema es que si no introducimos al sector privado en la infraestructura, no vamos a poder hacerla porque no tenemos los ingresos para hacerlo. La idea es ir migrando hacia cada vez menos cofinanciamiento estatal y cada vez más apuesta privada. Eso no lo vamos a lograr si no tenemos un Estado más eficiente. El sector privado no va a apostar si no le entregamos los terrenos a tiempo, si no generamos interferencias, si no podemos destrabar las interferencias, si no logramos que el Estado haga su parte bien y a tiempo. Mientras no logremos eso, la participación privada no va a repuntar como queremos. Estamos avanzando para que el Estado cumpla con su parte y así cada vez vamos a tener con mayor participación privada y menor participación estatal. A eso apuntamos en el mediano plazo. El tercer tema en el que obviamente un Ministerio de Economía y Finanzas tiene que estar abocado es al tema del financiamiento. Necesitamos profundizar el sistema de financiamiento y generarle una mayor competencia. Lo primero que se hizo fue, tenemos que desarrollar, porque es una cosa importantísima para el crecimiento, es el mercado de viviendas, y ahí hemos sido bastante exitosos. Básicamente lo que hemos apuntado para generar la reactivación del sector, que es un sector intensivo en mano de obra y que es muy importante para la sostenibilidad financiera de las familias. Cuando uno tiene una casa, tiene una tranquilidad y una estabilidad en sus finanzas muchísimo mayor. Lo primero que hicimos fue ampliar el valor de las viviendas para el acceso al bono buen pagador, en el caso de Mi Vivienda. Aumentamos el subsidio para algunos rangos del valor de vivienda, aquellos que más lo necesitan. El Banco Central apoyó reduciendo la tasa de interés de referencia, casi en 1%. Y la SBS flexibilizó el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, lo cual facilitaba, hacía más barata la adquisición de una segunda vivienda. Hemos implementado medidas que garanticen esto en el largo plazo e introduzcan también mayor competencia. Básicamente hemos hecho cambios importantes a los fondos de inversión, que básicamente estén en capacidad de invertir en activos inmobiliarios. Adicionalmente a eso, hemos dado también incentivos, ¿no es cierto?, para agilizar el mercado secundario de hipotecas. Eso es un decreto que acabamos de sacar, me parece que la semana pasada, ¿no es cierto? Queremos activar que los bancos puedan vender su cartera, ya sea a fondos de inversión, con el fin de poder apalancar más recursos para darle mayor rentabilidad a los inversionistas y darle también mayor competencia al mercado inmobiliario. El otro tema es mayor acceso de financiamiento a las pymes. Acá hemos hecho también una batería de temas y lo que uno ve es que las facturas negociables han tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos mejorado la ley de factoring. Lo que hemos hecho es coger lo que se han hecho en gobiernos anteriores. Acá hubo un avance muy fuerte en el gobierno anterior, en el Ministerio de la Producción. Lo que hemos hecho es tomar lo que ya se había avanzado y perfeccionarlo junto con el sector privado a fin de que esto continúe su crecimiento exponencial. Hemos también modificado la reglamentación de fondos mutuos para que los fondos mutuos puedan acceder a este tipo de instrumentos. Hemos también homologado el tema tributario para estos instrumentos con los beneficios que tienen los bancos. Y básicamente
hemos generado un pasaporte fondos para que aquel fondo mutuo que está regulado en el Perú tenga la misma regulación en otros países. Esto es algo que estamos trabajando muy de cerca con la Alianza del Pacífico y diría que es uno de los principales temas que estamos trabajando con los países de la Alianza del Pacífico. La recaudación. La recaudación es un tema que claramente hemos descuidado. Yo desde que, digamos, yo siempre he sido alguien que ha estado pendiente de la performance económica del Perú y siempre es un tema, siempre hemos estado pendientes del gasto público y del impulso del gasto público y nadie se ha preocupado de que tenemos que recaudar más. Nos dormimos en los laureles pensando en que el tema de commodities nos iba a generar ese incremento de la recaudación y lo que hemos visto es que esa situación ya no es sostenible. Tenemos que revertir la tendencia y lo que sí hemos hecho es poner en la agenda pública del Ejecutivo, del Congreso y de la opinión pública que este es un tema que tenemos que abordar. Estamos esperando revertir la tendencia el próximo año. La verdad que en esta data tuvimos un ingreso extraordinario de 1.400 millones de soles en el 2016, que la verdad no nos convino para nada, porque llegó el 27 de diciembre, hubiera sido mejor que llegue el 3 de enero, porque eso nos redujo el déficit fiscal del año anterior, que ya lo teníamos pronosticado en 3%, y más bien nos redujo los ingresos del siguiente año. Pero bueno, eso es lo que es. Entonces la verdad es que paramos la caída si quitamos ese efecto, ¿no es cierto?, del ingreso extraordinario, y sí estamos esperando crecer el próximo año con varios temas de los que voy a mencionar. ¿Por qué se nos cayó la recaudación? ¿Qué cosa no esperábamos? Lo primero es el ingreso extraordinario del que acabo de hablar. Luego tuvimos los efectos de lo que tratamos de hacer, que era el régimen MIPE tributario, que es un tema que en realidad va hacia el objetivo de largo plazo que queremos, es que tener un solo régimen tributario único, simple y que no dificulte el desarrollo de las empresas. El otro tema muy importante son las devoluciones, unas devoluciones que en realidad no teníamos mapeadas, que no tenía mapeada nadie, ¿no es cierto? Inclusive en los pronósticos que tuvimos para el 2016 no estaban mapeadas en su real dimensión. Este es un tema que nos agarró de sorpresa. Pero básicamente lo que sí nos ha contrarrestado una caída que hubiera sido mucho peor es el régimen de repatriación de capitales y otros factores que tienen que ver ya con una mejor gestión en la administración pública. Y que básicamente nos han ayudado a que la performance de la recaudación este año no hayamos detenido la caída de la recaudación. Acá también vemos ya, ¿no es cierto?, una recuperación. Hemos tenido, como digo, la caída en la recaudación empieza a ser dramática desde enero del 2015. Ya logramos ponerla en positivo, por lo menos la subyacente, esa que no incluye estos gastos extraordinarios de lo que yo estaba hablando, ¿no? Es la recaudación estable. Y entonces lo que vemos es que ya estamos en el terreno positivo y esperamos sí tener incrementos importantes el próximo año. Yo acá sí tenemos con Sunat un trabajo muy de cerca y esto es uno de nuestros principales objetivos para el 2018. ¿Qué se ha logrado? Y eso es lo que, a pesar, como dije, de los temas que hemos hecho, si bien requieren muchísimo más esfuerzo, sí tenemos algunos logros. Han habido 2.300 millones en deudas tributarias menores a una UIT que hemos extinguido, ¿no es cierto? Y 1.000 millones acogidas al fraccionamiento. O sea, acá habían pymes que tenían deudas con el Estado que no íbamos a poder cobrar nunca. Lo que hemos hecho es básicamente, oye, empecemos a foja cero y ahora sí, como ya tienes la capacidad, empieza, ¿no es cierto?, a regularizar tu relación con Sunat. Ajustamos la tasa del impuesto a la renta, que había bajado sostenible, y iba a continuar bajando. Esto nos ha dado casi 1.000 millones de soles. Las empresas del MIPE tributario vienen del régimen especial del RUS, son nuevos o han reiniciado sus actividades, sumarían casi 140.000. Yo, como siempre he dicho, los regímenes especiales de un monotributo o de un pago son regímenes que generan, nos erosionan el régimen general. Lo mejor es tener un régimen basado en utilidades. Eso nos ha ido más, casi 140.000 empresas han pasado, ¿no es cierto?, de los regímenes especiales hacia este régimen MIPE tributario, que es el régimen general, en realidad con un tramo menor. 160.000 contribuyentes han exigido sus comprobantes de pago, porque ahora lo pueden deducir del pago del impuesto a la renta del 2017. Hemos establecido un régimen especial y temporal para repatriación que ha sido muy sorprendente en el número de contribuyentes. Nos ha sorprendido muy al alza la cantidad de contribuyentes que se han acogido al régimen. Lo que es cierto es que en el tema del monto, lo que aparentemente ha ocurrido, probablemente producto de la volatilidad política o producto de que todavía necesitamos ser muchísimo más intensos en la sensación, ¿no es cierto?, de riesgo que implica Sunat en este tipo de contribuyente, no han acogido todo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer en este año, ¿no es cierto?, ir y conseguir que esos contribuyentes declaren eso que no han declarado este año.
Y lo otro es la adecuación a los estándares internacionales de la OSD sobre intercambio de información y medidas antielusivas. Ya empezamos en la designación de facultades, vamos a mandar otro par de medidas que tenemos que hacer y vamos a empezar a hablar con los países con los cuales queremos hacer ese intercambio de información. En el tema, la agenda tributaria, que es muy importante, yo lo resumiría en dos temas. Fiscalización. SUNAT tiene que cambiar completamente la dirección de a quién fiscaliza. SUNAT ahora ahorca muy pocos y es absolutamente predecible. Todo el mundo sabe a qué viene y para qué viene. Necesitamos quitar esa sensación de impunidad que hay en los contribuyentes. Los queremos clasificar en dos. Los grandes los vamos a seguir, ¿no es cierto?, mirando muy de cerca, vamos a generar mejores herramientas, ¿no es cierto?, el tema BEPS, el tema de intercambio de información y el tema de instrumentos internacionales de precio de transferencia, beneficiario final, etcétera. El problema está en hay un sector que está pasando piola, como diría yo, que son más las medianas y pequeñas empresas de tramo más alto. Ahí tenemos que hacer una fiscalización mucho más fina y mucho más efectiva. Para eso tenemos que focalizar mejor, usar masivamente la información que ahora tiene SUNAT y que no usa del todo. Se va a gestionar mejor la SUNAT, mejores incentivos, ¿no es cierto?, para conseguir incentivos que realmente traigan a nuevos contribuyentes y sean mucho más efectivos y cada uno pague lo que tenga que pagar. Y lo otro es digitalización. El comprobante de pago electrónico es un tema que ya empezó y que vamos a ver sus efectos probablemente este año. Mientras más digitalizado esté la cadena de pagos, mucho menor elusión. Eso es algo que vamos a ver muy pronto. En lo que es microempresa y la pequeña empresa, la parte más baja, ahí sí tenemos que simplificar, tenemos que capacitar, tenemos que dar asistencia y acceso. Pero los que están más arriba, tenemos que ahí sí empezar a hacer una fiscalización muchísimo más eficaz y eficiente. Y yo creo que en eso SUNAT dará mayores alcances, pero estamos trabajando muy de cerca porque tenemos que no solamente hacer pagar a los que están arriba, sino en ampliar la base en los que están más abajo. En el tema del consumo, todo esto obviamente tenemos la inversión que ya viene yendo bien. ¿Y qué cosa está yendo hacia la gente de a pie? Lo que vemos es que ya empiezan a haber indicadores, ¿no es cierto?, de que el consumo viene reactivándose en los últimos meses. Yo finalmente quiero ya terminar con los objetivos del 2018. Son varios, como ya dije, tenemos que recuperar la recaudación, tenemos que seguir haciendo sostenible la inversión privada, una inversión privada que sea fuerte, que nos dé infraestructura, pero que además sea sana. Pero hay dos cosas que son claves. Con crecimiento económico es la única forma que vamos a poder hacer reformas. Sin crecimiento va a ser muy complicado, las reformas de competitividad que requerimos hacia el futuro. Y dos, hay una condición necesaria y que no podemos, yo ahí sí les pido a todos, dejar de soslayar y mirar todos los días. Como esto lo tenemos hace muchos años, creemos que no lo podemos perder. Es la responsabilidad fiscal. Sin responsabilidad fiscal no vamos a tener crecimiento y sin crecimiento no vamos a tener reformas. Y eso es básicamente lo que yo tenía que decirles y ahora estoy... Bueno, acá me faltan los retos a futuro que sean un poco más micro. Consolidar la estabilidad macroeconómica, como ustedes sabrán, no es tan fácil. Hay muchas necesidades en el Perú y todos quieren, tenemos que priorizar bien y tenemos que mantener esa estabilidad. La inversión privada, tenemos que consolidar un ambiente de reglas claras para atraer la inversión. Si no le damos al inversor, entonces de largo plazo que debe invertir cientos de millones de dólares en el Perú, si no le damos reglas claras, si no le damos predictibilidad, va a ser difícil que llegue. Tenemos que trabajar muy fuerte para eso. La inversión pública, queremos alcanzar la meta de crecimiento de 2 dígitos, asegurando la calidad de los proyectos. Nosotros no podemos tener cualquier proyecto que llegue a admitirlo. Tenemos que evaluar si ese proyecto, 1, cierra brechas y 2, puede ser efectivamente ejecutado durante ese año. La recaudación, tenemos que mejorar los ingresos promoviendo la fiscalización y la digitalización, que es lo que yo decía. Y en el tema de competitividad tenemos que continuar una estrategia activa que impulse la competitividad. Acá tenemos que ser mucho más agresivos, pero otra vez, si no tenemos las 4 primeras, las 5 va a ser bastante más difícil de obtener. Eso es todo, muchísimas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.